Hay un momento en el que casi nadie habla. No es el momento de la crisis visible, ese donde todo se derrumba y todo el mundo a tu alrededor puede ver que algo está mal. Es el otro momento, el momento donde estás de pie, aparentemente normal, aparentemente bien, pero por dentro hay algo que no puedes nombrar con exactitud. Una especie de parálisis suave, un no saber qué sigue, una sensación de estar en medio de un camino sin señales claras. Como cuando llegaste a una encrucijada donde las dos direcciones parecen posibles y ninguna parece completamente segura. Y en ese lugar, que puede durar días o puede durar años, que puede sentirse como estancamiento o como transición, hay una pregunta que regresa una y otra vez en la quietud. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Tal vez esa es la pregunta más silenciosa y más pesada que llevas contigo en este momento. Porque no siempre el problema es que la vida va mal. A veces el problema es que no sabes hacia dónde va, que oraste, que esperaste, que pusiste en manos de Dios lo que te preocupaba, y sin embargo las instrucciones claras todavía no llegaron. Y en esa espera, la ansiedad empieza a ocupar el espacio que debería ocupar la paz. Y comienzas a buscar respuestas en todos los lugares equivocados. Hoy quiero decirte algo que puede cambiar completamente la manera en que vives esa incertidumbre. Dios te dirá qué hacer. No en algún momento lejano cuando las condiciones sean perfectas. No solo cuando seas más espiritual o más merecedor. A ti, con tu historia, con tu confusión actual, con tu cansancio real, con tus preguntas que todavía no tienen respuesta. Dios tiene una palabra específica para tu vida, y no hay ninguna encrucijada en la que Dios te deje sin dirección. Salmo 37, versículos 3 al 5. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Él hará. No dice que quizás hará. No dice que hará si cumples todas las condiciones perfectamente. Dice Él hará. Y esa promesa incluye darte instrucción. Incluye mostrarte el camino. Incluye hablarte cuando más lo necesitas. Antes de seguir, quiero invitarte a realizar algo muy especial. Escribe ahora mismo en los comentarios esta declaración. Señor, confío en que tú me dirás qué hacer. Hazlo como un acto de fe, como alguien que está eligiendo, en este preciso momento, confiar en que Dios no lo dejará sin dirección. Y si este canal ha sido un espacio donde Dios te habló, dale me gusta al video y compártelo. Porque hay alguien en tu lista que también está en esa encrucijada y necesita saber que Dios tiene instrucciones para su próximo paso. Y te invito a quedarte hasta el final de este mensaje, porque lo que vamos a recorrer juntos tiene una progresión. Hay algo al final que no se puede recibir completamente sin el camino que lleva hasta ahí. Y para comenzar ese recorrido, necesito que entiendas algo sobre la manera en que Dios habla. Porque uno de los errores más comunes que cometemos cuando esperamos instrucción de Dios es imaginar que esa instrucción llegará siempre de una manera específica, dramática, inconfundible. Como una señal que no deje ningún lugar para la duda. Como una voz que interrumpa el silencio de manera tan clara que no podamos equivocarnos. Y cuando eso no ocurre, cuando el silencio persiste, concluimos que Dios no está hablando. Que quizás no tenemos la sintonía espiritual suficiente. Que algo en nosotros está impidiendo que la voz de Dios llegue. Pero la Biblia muestra algo completamente diferente. Dios habla de maneras que a veces no parecen dramáticas en el momento. Habla a través de lo ordinario. A través de una conversación. A través de un versículo que de repente toma vida. A través de una puerta que se cierra y hace que el camino verdadero sea el único que queda. A través del consejo de alguien que no sabía que sus palabras eran exactamente lo que necesitabas escuchar. A través del silencio mismo, que a veces es la manera más profunda en que Dios nos enseña a confiar antes de hablar. Y hay algo más que necesitas entender sobre este patrón. Dios no habla solo a los que ya lo tienen todo resuelto por dentro. Habla a los confundidos, habla a los cansados, habla a los que tienen más preguntas que respuestas. Habla a los que llegaron al final de sus propias ideas y necesitan algo que ellos solos no pueden producir. De hecho, esos son exactamente los que la Biblia muestra que Dios buscó para hablarles.
no los que ya tenían el camino claro, los que estaban en la encrucijada sin saber qué hacer. Porque cuando estás en ese lugar, cuando ya agotaste tus propias respuestas y el análisis propio llegó a su límite, es exactamente donde la voz de Dios tiene más espacio para ser escuchada. Isaías 43, versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que abre camino donde no hay camino, ese es el Dios al que le traes tu encrucijada hoy. Dios te dirá qué hacer. Y ahora quiero llevarte a una escena que tiene más de 3000 años y que describe con una precisión asombrosa exactamente lo que sientes cuando la vida llega a ese punto donde no sabes qué sigue. Hay un hombre, se llama Gedeón, y cuando el ángel del Señor lo encuentra, no está en un momento de gloria. No está en la cima de una montaña orando. Está en el fondo de un lagar, escondido trillando trigo para esconderlo de los madianitas. Era un tiempo de terror para Israel. Los madianitas llegaban como plagas sobre la tierra. Destruían los cultivos, se llevaban los animales, dejaban miseria donde había habido vida. Y el pueblo de Israel se escondía, en cuevas, en peñascos, en grietas de la tierra, en lo profundo de los lagares, en el silencio de quien aprendió a vivir pequeño para sobrevivir. Y ahí, en ese lugar de escondite, en ese momento de reducción y miedo, el ángel del Señor aparece y dice algo que sacude completamente el ambiente. Jueces 6, versículo 12. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Espera, ¿varón esforzado y valiente? El mismo hombre que está escondido en el fondo de un lagar por miedo a los madianitas. El mismo que segundos después le va a preguntar al ángel que si Jehová está con ellos, ¿por qué les ha sobrevenido todo esto? El mismo que va a decir que su familia es la más pobre en Manasés y que él es el más pequeño en la casa de su padre. Sí, ese mismo. Y eso es exactamente lo que necesitas entender hoy. Que Dios no te habla desde lo que tú crees que eres. Te habla desde lo que Él ve que eres. Gedeón no podía verse como varón esforzado y valiente porque seguía mirándose desde el miedo, desde la pequeñez, desde la limitación de su situación. Pero Dios ya lo estaba mirando desde el destino, desde lo que estaba a punto de hacer a través de él, desde la historia que estaba escribiendo, aunque Gedeón todavía no había leído las siguientes páginas. Y cuando Gedeón le hace la pregunta que todos hacemos cuando estamos en el fondo del lagar. Jueces 6, versículo 13. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado? Dios no responde la pregunta de Gedeón directamente. Hace algo más poderoso. Le da instrucción. Jueces 6, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Ve con esta tu fuerza, no con más recursos, no cuando hayas superado el miedo, no cuando la situación mejore, con lo que tienes ahora, con la fuerza que ya está en ti, aunque tú no la hayas reconocido todavía. Eso es Dios dando instrucción, no a alguien que tiene todo listo, a alguien que está en el fondo del lagar preguntándose por qué las cosas van como van. Estás en tu propio lagar en este momento. Hay algo que te hizo reducirte, esconderte, vivir más pequeño de lo que fuiste diseñado para vivir. Entonces esta es tu escena también, y la instrucción que viene de ese versículo no es solo para Gedeón, es para ti. Ve con esta tu fuerza, con lo que tienes ahora, con lo que eres ahora. Dios no está esperando una versión más terminada de ti para hablarte. Te está hablando exactamente donde estás. Dios te dirá qué hacer. Escribe en los comentarios, Señor, habla desde donde estoy, no desde donde debería estar. Y si este mensaje ya está hablando algo específico en tu interior, dale me gusta ahora. Y comparte este video con alguien que también siente que está en el lagar esperando que Dios le dé instrucción. Y desde la historia de Gedeón, hay algo que se conecta perfectamente con lo que viene. Porque hay un patrón que aparece una y otra vez en la Biblia. Y es este. Dios no siempre habla antes de que el camino empiece a moverse. A veces habla cuando ya empezaste a moverte, cuando ya diste el primer paso en obediencia, aunque ese primer paso fuera pequeño y tembloroso. Y eso nos lleva a algo que es importante entender. La instrucción de Dios no siempre llega completa de una sola vez. A veces llega un paso a la vez. A veces lo único que Dios te da es el siguiente paso.
no la respuesta completa, no el mapa del camino entero, solo el siguiente movimiento. Y la razón por la que Dios a veces da un paso a la vez no es porque le falte información para darte más. Es porque hay algo que se forma en el camino que no se podría formar si ya tuvieras todas las respuestas desde el principio. La confianza, la dependencia, la relación de alguien que aprende a caminar mirando a Dios porque es la única manera de saber hacia dónde va. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. No dice que te dará el mapa completo. Dice que irá enderezando el camino mientras lo recorres, un tramo a la vez. Y eso requiere algo de tu parte que va en contra de todo lo que la cultura moderna nos enseñó a valorar. Requiere que sueltes la necesidad de tener todo claro antes de moverte, que aprendas a confiar en el proceso de caminar con Dios, no solo en el destino al que llegas. Que estés dispuesto a dar el primer paso, aunque la dirección completa no sea todavía visible. Y esa disposición es exactamente lo que abre el espacio para que la instrucción de Dios llegue. Porque Dios no le habla detalladamente al que no está dispuesto a moverse. Le habla al que ya decidió obedecer, aunque sea con el primer paso que le entregaron. Y cuando das ese primer paso en obediencia, el siguiente aparece. Dios te dirá qué hacer, un paso a la vez, en cada encrucijada, en cada momento donde no sabes qué sigue. Su voz está disponible, su instrucción está activa. Solo necesita un corazón que esté dispuesto a escuchar y a moverse. Y ahora hay algo que tiene que ser dicho con claridad, porque hay una razón por la que la instrucción de Dios a veces parece no llegar. Y esa razón no siempre es que Dios no está hablando. A veces es que hay algo que está bloqueando la capacidad de escuchar. Y uno de los bloqueos más comunes y más silenciosos es el peso de lo que llevas sin haberlo depositado en Dios. La preocupación que sigues cargando, aunque la pusiste en oración. La decisión que sigues intentando resolver con tu propia mente, aunque ya pediste dirección. La situación que sigues analizando en círculos, aunque ya sabes que no puedes controlar el resultado. Eso produce un ruido interno que dificulta escuchar la voz tranquila de Dios. No porque Dios hable más bajo que ese ruido, sino porque el corazón que está lleno de su propio análisis no tiene el espacio de quietud donde la voz de Dios puede llegar con claridad. Y aquí quiero llevarte a una historia que las dos referencias de este canal traen desde ángulos distintos, pero que yo quiero mostrarte de la manera que la Biblia la narra, porque cuando la ves en su contexto completo, tiene el poder de cambiar la manera en que entiendes el silencio de Dios. Imagina la escena del Monte Carmelo, un día que debería haber sido el mejor de su vida. Elías, el profeta, frente a 450 profetas de Baal. Un sacrificio sobre el altar, ningún fuego, y el desafío más audaz que un ser humano puede hacer. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Los profetas de Baal claman desde la mañana hasta el mediodía. Gritan, danzan, se cortan, y el cielo está completamente en silencio. Entonces Elías reconstruye el altar roto del Señor. Lo rodea con una zanja, y hace algo que desafía toda lógica humana. Pide que llenen 4 cántaros de agua, y los viertan sobre el sacrificio. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el agua corre por el altar y llena la zanja, empapándolo todo, haciendo que humanamente sea más imposible todavía. Y entonces Elías ora. Una oración breve, directa sin exageración. Primera de Reyes 18, versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y el fuego del Señor desciende, no una llama controlada. El texto dice que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. El pueblo cae sobre su rostro. El Señor es Dios. Debería haber sido el final de una historia de victoria. Pero esa misma tarde, la reina Jezabel le envía un mensaje a Elías, un solo mensaje, que dice que mañana a esta hora hará con él lo que él hizo con los profetas de Baal. Y Elías, el mismo hombre que acaba de ver caer fuego del cielo, huye. El texto dice que tuvo miedo y se levantó y corrió para salvar su vida. Caminó un día entero hacia el desierto, se sentó debajo de un enebro,
y oró la oración más honesta y más desgarrada de toda su historia. Primera de Reyes 19, versículo 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y se acostó. Y aquí viene lo que hace que esta historia sea diferente a todo. Porque aquí esperaríamos que Dios le hablara con una revelación poderosa, que le dijera cuál era el plan, que le explicara por qué tenía que huir para que el plan se cumpliera, que le mostrara el futuro que estaba preparado para que el cansancio no lo venciera. Pero Dios no hizo ninguna de esas cosas. Dios mandó a un ángel, y el ángel lo tocó, y dijo algo tan sencillo que casi parece demasiado pequeño para el tamaño del momento. Primera de Reyes 19, versículo 5. Levántate, come. Eso es todo. No hay revelación, no hay reproche, no hay instrucción sobre qué hacer con Jezabel, no hay explicación del porqué de la huida. Levántate, come. Elías miró a su lado y había una torta de pan recién cocida sobre las brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Y el ángel regresó una segunda vez. Lo tocó de nuevo y dijo algo que es una de las frases más tiernas que Dios pronuncia en toda la Biblia. Primera de Reyes 19, versículo 7. Levántate y come, porque largo es el camino para ti. No el camino para cualquiera, el camino para ti. Dios le estaba diciendo, conozco exactamente cuánto pesas tú específicamente. Sé lo que el Carmelo te costó. Sé el agotamiento que llevas en el cuerpo y en el alma. Y no te voy a pedir más de lo que puedes dar en este momento. Primero come, primero descansa. La instrucción viene después. Y eso dice algo sobre la manera en que Dios trabaja que ninguna otra cosa puede decir. Dios no siempre responde al peso que llevas con una dirección inmediata. A veces responde con presencia, con provisión, con el ángel que llega a donde estás sin pedirte que primero estés en otro lugar. Y cuando Elías comió, cuando el descanso hizo su parte, entonces llegó la voz de Dios. No en el viento que partía las montañas, no en el terremoto, no en el fuego. Primera de Reyes 19, versículo 12. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El silbo apacible y delicado, la voz suave, la que solo se escucha cuando el corazón está suficientemente quieto, cuando el peso fue depositado, cuando el cuerpo descansó, cuando el alma dejó de correr. Y desde ese silbo, desde esa voz que no tenía nada de espectacular en su tono pero que tenía todo el peso de la autoridad divina, Dios le dio a Elías instrucciones precisas. Unge a Hazael como rey de Siria, unge a Jehú como rey de Israel, unge a Eliseo como profeta en tu lugar. Dirección clara, pasos específicos, nombres concretos, pero que solo pudieron llegar cuando Elías llegó al lugar de quietud. ¿Estás corriendo como Elías? ¿Has pasado por tu propio Monte Carmelo, por algo que te costó todo, y ahora el agotamiento te tiene debajo de un árbol pidiendo que todo termine? Si es así, esto es lo que Dios quiere decirte hoy. No te pide que primero lo tengas todo ordenado para hablarle. Primero come, primero descansa, primero deposita el peso, y cuando lo hagas la instrucción llegará. En el silbo apacible, en la voz que solo se escucha en la quietud. Dios te dirá qué hacer, pero primero quiere que llegues al lugar donde puedas escuchar. Y desde la historia de Elías, hay una transición natural hacia algo que necesitas entender sobre las situaciones que te parecen imposibles de manejar. Porque hay momentos donde el peso que llevas no es solo cansancio, es una amenaza concreta, una situación que llegó con todo el peso de lo inevitable. Y la pregunta en ese momento no es solo qué sientes, es qué haces. Y hay un rey en la Biblia que recibió una de las noticias más aterradoras que un gobernante puede recibir. Su nombre es Ezequías, era rey de Judá, y el rey de Asiria, Sennacherib, uno de los conquistadores más despiadados de la historia antigua, mandó un ejército y un mensaje. No era un mensaje de negociación, era una carta de intimidación total. Le decía a Ezequías que ningún dios de ninguna nación había podido salvar a su pueblo de las manos de Asiria, que Judá no sería diferente, que la rendición era la única opción. Segunda de Reyes 19, versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los mensajeros, y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová.
Tomó la carta, la leyó y subió al templo, y la extendió delante de Dios. Eso es todo. No diseñó una estrategia militar, no entró en pánico visible, no intentó calcular la probabilidad de resistir. Tomó la amenaza exactamente como llegó y la puso en el lugar más sagrado que conocía, frente a Dios, y luego oró. Y en esa oración no pretendió que no tenía miedo, no fingió que la situación no era grave. Segunda de Reyes 19, versículo 16 y 17. Inclina, oh Jehová, tu oído y escucha, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Es verdad. Ezequías reconoció que la amenaza era real, no la minimizó, no la exageró. La trajo exactamente como era, verdadera, grave, real, y la extendió frente a Dios. Y Dios respondió. La instrucción llegó a través del profeta Isaías, y lo que Dios dijo fue esto. Segunda de Reyes 19, versículo 32 y 34. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo. La instrucción para Ezequías no fue que diseñara una estrategia de defensa. La instrucción fue: esta batalla ya no es tuya, yo ampararé, yo defenderé, por amor de mí mismo. Y el texto dice que esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 en el campamento asirio. Y cuando los que quedaban se levantaron de mañana, todo era cadáveres. Sennacherib regresó sin entrar a la ciudad, sin disparar una flecha, sin levantar un escudo. La carta que llegó para intimidar y paralizar terminó siendo el elemento que Ezequías llevó al altar y que activó la respuesta de Dios. Hay una carta de Sennacherib en tu vida hoy, una situación que llegó con todo el peso de lo que parece inevitable, una amenaza que se siente demasiado grande para resistir, una noticia que te tiene paralizado porque no sabes qué hacer. Haz lo que hizo Ezequías. No la analices en círculos. No busques la estrategia perfecta antes de llevarla a Dios. Tómala exactamente como llegó. Sube al lugar donde Dios puede escucharte y extiéndela frente a Él. Y luego espera la instrucción, porque Dios tiene una respuesta para lo que llegó a intimidarte. Y esa respuesta puede ser completamente diferente a lo que tu mente haría. Puede ser: esta batalla no es tuya. Puede ser: yo ampararé. Puede ser: la carta que te enviaron para detenerte es la misma que abrirá la puerta de la provisión que viene. Dios te dirá qué hacer, con tu carta de Sennacherib, con tu amenaza exacta, con tu situación específica. Él tiene instrucción. Y ahora quiero llevarte a un tercer momento bíblico que tiene la capacidad de tocar algo muy concreto en tu situación. Porque los dos casos anteriores, Gedeón y Ezequías, muestran a Dios hablando a hombres en contextos donde la amenaza era externa. Pero hay situaciones donde el peso que lleva una persona no es una amenaza de afuera, es una pérdida de adentro. Es la desorientación de alguien que fue a buscar lo que amaba y no lo encontró donde esperaba. Hay una mujer en el Evangelio de Juan que estaba en ese lugar exacto. Su nombre es María Magdalena, y llegó al sepulcro antes del amanecer del tercer día. Llegó con perfumes, con la única forma de amor que le quedaba disponible para alguien que ya no está, y encontró la piedra removida, y el sepulcro vacío, y en ese momento el corazón de María no saltó de gozo, llenó de pánico. Juan 20, versículo 11 y 12. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y los ángeles le preguntaron. Juan 20, versículo 13. Mujer, ¿por qué lloras? Y ella respondió lo que respondería cualquier persona en ese lugar: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. No sé dónde lo han puesto. Esa frase es una de las más honestas y más profundas de todo el Evangelio. No sé dónde está lo que vine a buscar.
No sé dónde quedó lo que era mi centro. No sé hacia dónde mirar ahora que el lugar donde esperaba encontrar lo que buscaba está vacío. Y entonces María se volvió y vio a alguien que no reconoció de inmediato, que pensó que era el jardinero, y ese alguien le hizo exactamente la misma pregunta que los ángeles habían hecho. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y cuando ese alguien pronunció su nombre, cuando dijo solo María, todo cambió, porque Jesús resucitado no llegó con un mensaje general. No pronunció una declaración para toda la ciudad. Pronunció el nombre de una mujer que estaba llorando junto a un sepulcro vacío. Y en ese nombre María encontró no solo a quien buscaba, encontró instrucción. Juan 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve, diles. Instrucción clara, específica, para alguien que un momento antes no sabía a dónde mirar. María Magdalena se convirtió en la primera persona en anunciar la resurrección, porque fue la primera en recibir la instrucción directa de Jesús resucitado. Y no la recibió porque tuviera todo ordenado, la recibió porque llegó aunque estuviera llorando, porque no abandonó el lugar de búsqueda, aunque el resultado no fue lo que esperaba. Y cuando Jesús pronunció su nombre, cuando la voz que conocía rompió la confusión, la instrucción fue lo siguiente que llegó. Estás en ese lugar donde lo que buscabas no está donde esperabas encontrarlo. Hay algo que fue a buscar y el sepulcro está vacío. Hay una desorientación en tu interior que no sabe hacia dónde volver. Escucha, Jesús también sabe tu nombre, y cuando lo pronuncia viene con instrucción. Ve, diles, muévete. La instrucción de Jesús siempre te lleva a la acción. No te deja en el mismo lugar donde te encontró. Te envía, con algo nuevo que llevar, con algo que ya tienes para compartir, aunque todavía no lo sabes completamente. Dios te dirá qué hacer, incluso cuando no encuentras lo que buscabas donde lo esperabas, incluso cuando el sepulcro está vacío y no sabes qué significa eso todavía. Jesús aparece, pronuncia tu nombre y da instrucción. Y desde ahí, desde esa dependencia activa que mantiene el corazón cerca de Dios en todo tiempo, hay algo que las referencias que estudiamos para este mensaje señalan con mucha claridad. Y es el peligro del olvido espiritual. El olvido no siempre es dramático, no siempre se ve como alguien que de repente renuncia a su fe. Casi siempre es más silencioso que eso, es gradual. Se parece más a una distancia que se instala tan suavemente que cuando la notas ya lleva tiempo ahí. El libro de Deuteronomio capítulo 8 describe este proceso con una precisión que incomoda. Dios le advierte al pueblo que cuando coman y se sacien, cuando edifiquen buenas casas y sus bienes aumenten, que se cuiden de no olvidarlo. No porque la abundancia sea mala en sí misma, sino porque la abundancia puede producir una sensación silenciosa de autosuficiencia que erosiona la dependencia de Dios sin que uno lo note. La sensación de que ya podemos solos, de que la estabilidad que hay ahora es el resultado natural de lo que hicimos, de que Dios fue necesario en los días difíciles pero que en los días buenos la vida funciona bien sola. Y esa sensación, aunque nunca se diría en voz alta, puede hacer que la búsqueda de Dios se vuelva menos urgente, que la oración se vuelva más corta, que la palabra se abra menos frecuentemente, que la instrucción de Dios se busque solo cuando la propia instrucción no alcanza. Y entonces, cuando llega la siguiente encrucijada, la siguiente crisis, la siguiente situación donde no se sabe qué hacer, la voz de Dios se siente más lejana. No porque Él se haya alejado, sino porque el corazón perdió la práctica de estar cerca, perdió el hábito de la dependencia, perdió la sensibilidad a la voz que habla en el silbo apacible, y lo que esa persona necesita en ese momento no es solo instrucción, es regresar al centro, a la relación que sostiene todo lo demás, a la dependencia activa que no oscila según las circunstancias, sino que permanece como el eje constante de la vida. Porque Dios quiere hablarte en los días difíciles y en los días tranquilos, en la crisis y en la abundancia, en la encrucijada y en el camino despejado. Y cuando lo mantienes como el centro en todo tiempo, cuando el olvido no encuentra espacio en el corazón porque la gratitud lo llena, entonces la instrucción llega con más claridad. La voz se hace más familiar. El silbo apacible se reconoce más fácilmente.
Y la pregunta ¿qué debo hacer? Tiene un lugar natural al que ir siempre. No como recurso de último momento, como el primer lugar al que se acude. Dios te dirá qué hacer, hoy y en todo tiempo, si lo mantienes cerca. Y ahora, antes de llegar a la oración que va a sellar este mensaje, quiero darte algo concreto, porque la fe necesita prácticas que la sostengan. Y la instrucción de Dios necesita condiciones en las que puede ser escuchada y recibida. No son fórmulas mágicas, son decisiones del alma que crean el espacio donde la voz de Dios tiene lugar para llegar. La primera práctica es esta: deposita antes de analizar. Cuando llegue una situación difícil, cuando la incertidumbre aparezca, cuando no sepas qué hacer, el primer impulso humano es analizar, calcular, diseñar escenarios, buscar la mejor respuesta posible con los recursos mentales disponibles. Y hay nada de malo en pensar. Pero cuando ese análisis se convierte en el primer lugar al que vas antes de ir a Dios, te quedas atascado en tus propias respuestas, que son limitadas, que tienen el alcance de lo que puedes ver. Ezequías no analizó la carta de Sennacherib para diseñar una estrategia. La tomó y la llevó al altar. Ese es el orden. Primero el altar, después el análisis si es necesario. Cuando haces eso, cuando traes la situación a Dios antes de intentar resolverla tú, algo cambia en la perspectiva. Y a veces la instrucción llega exactamente en ese primer momento de entrega. La segunda práctica es aprender a escuchar en el silencio. El silbo apacible de Dios, el que llegó a Elías en el monte Horeb, no vino en el viento ni en el terremoto ni en el fuego. Vino en la quietud, y eso requiere algo que vivimos poco hoy: silencio intencional. Momentos donde apagas el ruido externo y el ruido interno, donde no tienes puesta ninguna canción, ningún podcast, ninguna cosa que llene el espacio. Solo tú y Dios. Apaga el celular por unos minutos, siéntate en un lugar tranquilo. No tienes que sentir algo espectacular, solo abre el espacio, porque en ese espacio Dios habla, no siempre con palabras audibles, a veces con una paz que de repente existe donde hace un momento había ansiedad, con una claridad que aparece donde había confusión, con una dirección que se hace visible cuando la quietud reemplaza el ruido. La tercera práctica es leer la palabra como alguien que está buscando instrucción, no solo información. Hay una diferencia entre leer la Biblia para conocer lo que dice y leerla con la disposición de quien pregunta: Señor, ¿qué me estás diciendo a mí a través de esto? Cuando abres la palabra con esa actitud, algo diferente ocurre. Versículos que leíste antes de repente tienen nueva luz. Historias que ya conocías de repente tienen una aplicación que no habías visto. Una frase se detiene en tu corazón de una manera que no lo hizo la vez anterior, como si hubiera estado esperando este momento específico para hablar. Eso es la palabra de Dios, siendo viva y eficaz, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Viva, no solo historia, viva y activa ahora mismo para tu situación específica. La cuarta práctica es la más contraintuitiva de todas. Cuando no sabes qué hacer, sé fiel en lo que ya sabes que debes hacer. Hay algo en la incertidumbre que paraliza, que hace esperar que la dirección grande llegue antes de hacer nada. Pero muchas veces Dios habla mientras se camina, no antes de empezar a caminar. Gedeón recibió instrucción mientras estaba en el lagar, no después de haber salido del miedo. María recibió instrucción mientras estaba buscando con lágrimas, no después de haber entendido todo. Ezequías recibió instrucción después de llevar la carta al templo. Ninguno estaba perfectamente tranquilo y ordenado cuando Dios habló. Estaban en movimiento, estaban en la obediencia de lo que ya tenían disponible. Y mientras lo hacían, la instrucción llegó. Así que si hoy no sabes qué hacer con la decisión grande, la crisis importante, la encrucijada central, sigue siendo fiel en lo pequeño. Sigue siendo honesto donde ya sabes ser honesto. Sigue sirviendo donde ya sabes servir. Sigue orando aunque la oración parezca ir al vacío en este momento. Y en ese movimiento fiel de lo cotidiano, en la constancia de lo que ya sabes que corresponde hacer, Dios te encontrará con la instrucción para lo que todavía no ves claro. Dios te dirá qué hacer. Y aquí quiero pausar y hablar de algo que no podemos ignorar. Hay personas que llegaron a este video no en una encrucijada activa. Llegaron desde un lugar diferente. Llegaron desde la comodidad que siguió a la respuesta de Dios.
desde el alivio que llegó después de la crisis. Y hay algo que ese momento de alivio puede producir si no se administra correctamente. Puede producir una distancia que se instala tan suavemente que casi no se nota cuando llegó. Una cierta independencia espiritual que no se llama así, que se siente más como estabilidad, como capacidad, como el natural resultado de haber aprendido de los procesos anteriores, pero que por dentro produce una reducción silenciosa de la dependencia de Dios. Y el libro de Deuteronomio capítulo 8 nos advierte sobre exactamente esto. Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando comieran y se saciaran, cuando edificaran buenas casas, cuando sus bienes aumentaran, que se cuidaran de no olvidarlo. No porque la abundancia sea mala, sino porque la abundancia puede producir el olvido de quien la hizo posible. Y cuando una persona olvida de dónde la sacó Dios, cuando la memoria de su fidelidad se vuelve borrosa, también se vuelve más difícil escuchar su instrucción. Porque la instrucción de Dios se escucha mejor desde la dependencia, desde la conciencia de que sin Él no se puede, que la vida no fue diseñada para ser vivida lejos de su voz. Y por eso hoy este mensaje no es solo para quien está en crisis, es también para quien salió de la crisis y necesita que su gratitud mantenga viva la dependencia. Para quien recibió la respuesta y necesita no acostumbrarse a la respuesta de manera que olvide al que respondió. Para quien está en paz y necesita que esa paz no lo aleje de la fuente de la que viene. Porque Dios no quiere ser solo el Dios de tus emergencias, quiere ser también el Señor de tus días tranquilos. El que guía cuando las cosas van bien tanto como cuando van mal. El que da instrucción en lo ordinario tanto como en la emergencia. El que da instrucción en los tiempos de abundancia tanto como en los tiempos de escasez. Y cuando mantienes esa dependencia activa, cuando tu relación con Dios no oscila según tus necesidades, sino que permanece como el centro constante de tu vida, entonces su voz se vuelve más familiar, sus instrucciones se vuelven más claras, su guía se hace más reconocible en lo ordinario. Y la pregunta ¿qué se supone que debo hacer ahora? Tiene un lugar natural al que ir. No como recurso de emergencia, como el lugar de primera consulta que siempre es. Dios te dirá qué hacer. Hoy, mañana, en los días de crisis y en los días de calma. Si lo mantienes como el centro. Antes de llegar a la oración final, quiero dejarte 4 verdades que se desprenden de todo lo que recorrimos juntos. Son las anclas que puedes agarrar cuando la incertidumbre llegue y cuando no sepas qué hacer. La primera verdad, y quizás la más liberadora de todas, Dios habla desde donde estás, no desde donde deberías estar. Como ocurrió en el lagar de Gedeón, como ocurrió bajo el enebro de Elías, como con María Magdalena llorando junto al sepulcro vacío. No te pide que primero estés bien para hablarle, te encuentra exactamente donde estás y desde ahí da instrucción. La segunda verdad, que conecta directamente con lo que vivió Elías. La instrucción de Dios llega en el silbo apacible, no en el viento ni en el terremoto. Eso significa que necesitas crear espacio de quietud, que el ruido constante es enemigo de la instrucción, que la quietud intencional delante de Dios no es pérdida de tiempo. Es el lugar donde la voz que necesitas escuchar puede ser escuchada. La tercera verdad, que sale de la historia de Ezequías y de su carta extendida frente a Dios. Lo que llevas al altar, Dios lo convierte en el punto de partida de su respuesta. La carta de Sennacherib extendida frente a Dios activó la defensa divina. Lo que tienes que traer no tiene que estar ordenado, solo tiene que ser traído. Con honestidad, con la disposición de alguien que dice, Señor, esto es lo que hay, tú sabes lo que yo necesito hacer con esto. La cuarta verdad, la instrucción de Dios siempre te envía algo, como envió a Gedeón a liberar a Israel, como envió a Elías a ungir a 3 personas, como envió a María a decirles a los discípulos lo que había visto. Dios no da instrucción para que te quedes en el mismo lugar, da instrucción que te mueve, que te envía, que activa algo en ti y a través de ti que antes estaba quieto, que abre el siguiente capítulo de tu historia. Y cuando eso ocurre, cuando la instrucción de Dios llega y te mueve, la incertidumbre no desaparece necesariamente de golpe, pero deja de ser la voz más fuerte, porque ahora hay algo más concreto que seguir, la instrucción de Dios. Escribe en los comentarios, Señor, estoy listo para escuchar tu instrucción, dirígeme.
Y comparte este video con alguien que hoy no sabe hacia dónde ir, porque puede que este mensaje sea la primera respuesta de Dios a la pregunta que esa persona llevaba tiempo haciendo en silencio. Y ahora llegamos al momento más importante, porque todo lo que recorriste hoy tiene mucho más poder cuando se convierte en oración, cuando lo que entendiste se transforma en entrega real, cuando el corazón que escuchó decide también hablar. Pon tu mano en tu corazón, respira profundo y recibe esta oración como tuya. Padre Celestial, hoy vengo a ti en nombre de cada persona que escucha este mensaje, de cada corazón que llegó hasta aquí cargando la pregunta más silenciosa y más pesada. ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué el camino no está claro todavía? Señor, me acerco a ti no para presentar respuestas, sino para presentar preguntas. No para llegar con todo ordenado, sino para llegar como llegó Gedeón, como llegó Elías, como llegó María. ¿Desde dónde estoy? Con lo que hay, con la confusión que es real, y el cansancio que es genuino, y la esperanza que todavía no se rindió del todo. Padre, hablo por el que hoy extendió su carta de Sennacherib delante de ti, la situación que llegó con todo el peso de lo intimidante, el diagnóstico que no esperaba, la noticia que cambió los planes, el cierre de puerta que dejó sin dirección. Señor, así como respondiste a Ezequías con tu presencia y tu amparo, responde hoy, que lo que se extendió en oración ante ti sea el punto de partida de tu respuesta. Padre, hablo por el que hoy está debajo de su enebro, agotado, sin ver el camino por delante. Señor, no vengas con reproche, ven como viniste con Elías, con presencia antes de instrucción, con la mano que toca el hombro y dice, levántate, come, el camino todavía tiene destino, y cuando ese corazón descanse, cuando el peso sea depositado, habla. En el silbo apacible, en la voz que solo se escucha en la quietud. Señor, hablo por el que hoy está en el jardín como María, buscando lo que amaba y no encontrándolo donde esperaba. Pronuncia su nombre, y en ese nombre, que llegue la instrucción, que el siguiente paso se ilumine con una claridad que pueda ser seguida con confianza, y en los días de calma, que tu voz también sea el centro, que la gratitud mantenga viva la dependencia. Gracias, Padre. Gracias porque el Dios que habló a Gedeón en el lagar habla hoy. Gracias porque siempre tienes instrucción para el que está dispuesto a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que te vayas, quiero que te lleves esto, no como información, como convicción. La incertidumbre que llevas, aunque se sienta permanente, no te tiene atrapado para siempre. El silencio que experimentas no es ausencia de Dios. La encrucijada donde estás parado no es el final del camino, es el lugar donde Dios aparece con instrucción específica para el siguiente paso. Como apareció en el lagar de Gedeón, como apareció junto al enebro de Elías, como apareció en el jardín de María, como aparecerá para ti, en el silbo apacible, en el momento donde el peso fue depositado y el corazón tiene espacio para escuchar. Dios te dirá qué hacer, no cuando hayas merecido más la instrucción, no cuando estés más ordenado por dentro. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás, porque el Dios que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, ya tiene preparado el próximo tramo del tuyo. Solo espera que te acerques con oídos dispuestos. Que el Señor te bendiga, que su paz guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, que el silbo apacible te encuentre en la quietud, y que la instrucción que llevas esperando llegue antes de lo que crees. Amén.